¿Cómo están? Es un privilegio poder estar en contacto por este medio y poder pensar y compartir la palabra de Dios. Desde hace algunos domingos con el pastor McKay estamos tratando de pensar y buscar en la palabra de Dios y tratar de llevar a nuestra experiencia personal, la experiencia personal de cada uno, donde toma valor todo lo que compartimos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y en esta oportunidad quisiéramos afirmar y tratar de entender de que tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios que nos da una ley, que nos da un camino para transitar, que establece las pautas para que nos vaya bien. Y esto se reconoce y se expresa en la palabra de Dios, en la Biblia, donde por ejemplo el salmista en el Salmo 11:7 reconoce y dice: porque el Señor es justo y ama la justicia, y el hombre recto podrá mirar su rostro. En el Salmo 119, el salmista, en el versículo 137, reconoce su experiencia frente a este Dios, en la relación con este Dios y en lo que Él le ha mandado hacer y sobre qué pautas vivir. Y Él dice: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. No es algo que dice el Señor, es el salmista, el hombre que ha experimentado la relación con el Señor y trata de vivir de acuerdo a su ley. Y en el Salmo 111:3 dice: su justicia permanece para siempre. Cuando todo es tan cambiante, es importante tener cosas que permanecen más allá de cualquier situación que podamos enfrentar, de cualquier circunstancia que se nos presente y que no dependa de nosotros, aquellas cosas que permanecen firmes, que nos dan seguridad, que nos dan solidez para enfrentar el día a día. Ahora, tenemos que reconocer que muchas veces el concepto de para qué Dios nos da su ley no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces pensamos, y es que el Señor nos da una serie de pautas, una serie de mandamientos que tienen cierto aire, cierto tufillo represor y que busca algún motivo para castigarnos y que se siente contento cuando caminamos sin libertad. Y la palabra de Dios, la revelación segura de Dios, la Biblia, nos plantea y nos dice otra cosa. Nos dice que el objetivo de la ley, de la justicia de Dios, es para que nos vaya bien, para que podamos vivir bien. Déjenme darles un ejemplo que quizás es muy actual en la situación que estamos viviendo. Por los testimonios que uno recibe en el ámbito en el cual nos ha tocado vivir y que la realidad nos impone, no todas las experiencias en las casas son iguales. Y permítanme, porque es la realidad. Aquellos que uno sabe que buscan y que tratan de formar, por ejemplo, el vínculo familiar, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los principios de Dios para la familia, siempre uno escucha palabras de gratitud, de que a pesar de la situación están bien y están viviendo un tiempo especial que les permite
generar marcas para el futuro en la familia. De chicos que están siendo instruidos como nunca en la palabra de Dios por sus padres y que sin duda eso va a traer bien. Ese es el concepto de la ley de Dios. Ayudarnos a que vivamos bien, a que en tiempos de prueba, de dificultad, en los cuales estamos todos involucrados, en esos tiempos como el que vivimos, en el cual todos tenemos que pasarlos. La ley de Dios que permanece nos ayuda a vivir bien y aún de acuerdo a la promesa que nos da en Romanos, de que aunque tengamos que vivir situaciones que no son agradables, que Dios permite, en el Señor se transforman para bien y para bendición. Deuteronomio 4, los versículos 39 al 40, cuando Moisés está allí dándoles la ley y alentándolos a obedecerla al pueblo para que puedan disfrutar lo que Dios les ha preparado, dice: aprende pues y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales te mandó hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti. El propósito de Dios, de este Dios justo, el propósito de la ley que nos da, es para nuestro bien, para que nos vaya bien, a pesar de las circunstancias de la vida. Pero somos nosotros los que decidimos sobre el valor de la ley, la justicia de Dios, y si aceptamos o no que este Dios justo tenga algo que ver con nosotros. Es interesante la historia que se relata en la Biblia del pueblo de Dios que va y viene, vive en tiempos de bienestar, aún de prosperidad material, de victorias, cuando están cerca del Señor y en los caminos del Señor, pero con el tiempo van cediendo y se van alejando y vienen los desastres, y en algún momento el Señor en su gracia les permite o les da la oportunidad de volver a su palabra, y cuando se dan cuenta, toman conciencia de sus errores. Y allí vuelven otra vez y comienza un nuevo proceso. Uno de los ejemplos quizás más claros de esta ley que se aplica y que permite reconstruir lo material en base al fundamento de la palabra lo tenemos en los relatos de los libros de Nehemías y Esdras. Nehemías es práctico, trabaja, involucra a todo el pueblo y cada uno cumple su función. Y a pesar de las dificultades que siempre se presentan, hay un plan que ha entendido de parte de Dios y que sigue tratando de ser fiel a lo que el Señor le mostró, y termina la hora de la reconstrucción del muro y dice la cantidad de días. Si les interesa conocerlo, lean el libro de Nehemías. Pero eso era solamente una parte de lo que el pueblo tenía que hacer. Allí tomaron nuevamente, y es parte del trabajo de Esdras, de volver a la palabra de Dios, de crear fundamentos nuevos, fundamentos que permitan que la reconstrucción sea segura y que ya ciertas experiencias no se vuelvan a vivir.
Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y valorar, juzgar si la ley de Dios, si la justicia de Dios, si lo que el Señor nos ofrece y nos invita a vivir y el camino que quiere que transitemos con su compañía es de valor o no. Yo los invito a que después ustedes puedan ir a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, hace una descripción allí, en donde está claro que el Señor, como lo sigue haciendo hoy, nos deja a nosotros la decisión de valorar si es buena o no, si aceptamos o no, si queremos vivir o no de acuerdo a esa ley y a ese camino que Dios nos ofrece. Y si ustedes leen después con tranquilidad, piensen en los diarios que tenemos que leer hoy o en las noticias que escuchamos. Cuando comienza a describir allí el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, ¿cuál es el resultado de no aceptar la ley de Dios? De no aceptar el consejo, de no aceptar la ayuda de Dios para la vida cotidiana. Y la verdad es que tenemos que entender que está en nosotros el aceptar y aplicar a nuestra vida los consejos, la justicia, la ley de Dios, y estar dispuestos a contar con la ayuda de este Dios justo. Pero hay una tercera cosa que yo quisiera compartir y desafiarnos a entender, porque podemos decir que la ley de Dios es buena y podemos entender sus principios y sus valores, pero tenemos que entender qué es lo que puede producir en nuestra vida. Si nosotros vamos a la misma carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 21 en adelante, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 2 o 3 cosas muy simples acerca de este ofrecimiento de parte de Dios y de cómo este Dios justo no pasa por alto en su amor por nosotros la ley que Él ha establecido. La palabra de Dios nos dice que el hombre, que cada uno de nosotros nos hemos alejado de Dios. Hemos desechado lo que Dios nos ofrece y hemos querido transitar nuestro camino. Y que eso es el pecado que
También la palabra de Dios nos dice, nos esclaviza, nos hace perder conciencia de la realidad y nos lleva a frutos, a consecuencias que no son buenas para nuestra vida. Y era necesario pagar por ese pecado para que podamos tener nuevamente relación y comunión con Dios. Pero alguien debía pagar. Y allí es donde Dios ofrece gratuitamente y por su gracia a su propio Hijo Jesucristo para pagar en la cruz y enfrentar el castigo que cada uno de nosotros merecemos, el castigo que yo merecía, con el dolor que yo hubiera tenido que sentir, con el sufrimiento que yo en persona tendría que haber vivido. Esa persona que está allí en la cruz estuvo en lugar mío, pero era el Hijo de Dios. Y Dios estuvo dispuesto a pagar y a ofrecerme la libertad del pecado, la libertad de la culpa, la libertad para comenzar de nuevo una nueva vida, solo por la fe. Nuestro Dios es justo. Nos ha dado su ley para que nos vaya bien, para que podamos vivir bien. Y seguramente cuando pase todo este tiempo de cuarentena y nos podamos ver, vamos a escuchar muchos testimonios tristes y de los buenos, especialmente aquellos que hemos tenido la posibilidad y hemos formado las cosas o transitado los caminos que Dios nos marcó. Ahora, no es que todo está perdido. El Señor nos sigue ofreciendo esa oportunidad. Y seguramente va a haber muchas cosas que reconstruir o construir de nuevo luego de este tiempo tan especial. Es bueno recordar el ejemplo de Nehemías y Esdras. Ser prácticos, tomar decisiones, hacer cambios, pero siempre en base a la palabra de Dios, a la ley de Dios que el Señor nos ha dado para que nos vaya bien. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ley. Gracias, Señor, porque tu propósito, tu deseo es que nos vaya bien. Y aún sabiendo de que nosotros te rechazaríamos y iríamos por caminos que no eran buenos para nosotros, tú has ofrecido en tu manifestación de amor un camino, la posibilidad para volver a ti, para poder recuperar esa relación y comenzar de nuevo. Señor, si hay alguien que en este momento está teniendo la necesidad de comenzar de nuevo, porque todo se ha destruido, Señor, te pedimos que tu Espíritu le esté ayudando a entender tu palabra y a tomar una decisión y darte la oportunidad de que tú le des una nueva vida, una vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.